Perfecto. Muy buenos días, amigas televidentas y amigos televidentos. De nuevo su servidor Jorge Burges, con el inmenso gusto de poderles platicar algunas cosas que recuerdo y que conecto, en fin. Bueno, miren, en alguna ocasión, en algún video anterior, señalaba, bueno, el tono del video era explicar mi afinidad crítica hacia este gobierno. Considero un hecho afortunado que el actual presidente haya ganado después de una gran lucha popular, que haya logrado ser electo presidente de la República. Es un gran triunfo del pueblo, de la gente sencilla, y eso es valiosísimo para un país. Bien, pero hay cosas que pues no me gustan, ¿verdad? Su estilo, ¿verdad? De muchas cosas. Tomar aviones de línea, eso. Pelear en demasiados lugares. Pero en lo fundamental, pues estoy a favor del actual presidente de la República. Y críticamente, como subrayé. Para ello, me valía de, bueno, tuvimos la fortuna, un grupo de amigos de aquí de Texcoco, de platicar con amigos de él de la época de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿verdad? Entonces que lo conocieron, conocimientos juveniles. Y pues encontré varias afinidades con Andrés Manuel López Obrador en las lecturas que él había tenido cuando su época de estudiante en la universidad. Había autores, a veces no el mismo libro, pero sí autores en los que coincidíamos. Esto es una afinidad muy grande porque pues son aficiones que uno desarrolla en la juventud y esto lo marcan a uno, ¿verdad? Visiones generales, etcétera, etcétera. Pero sí, esta afinidad cultural, pero pues su carácter de él, ¿verdad? En algún momento mis personajes clave, bajo mi punto de vista en la historia de México, pues presidentes habían sido Juárez, Carranza y Cárdenas. El reverso de la medalla de López Obrador. Gente muy cuidadosa, muy callada. No hablaban de más. En fin, pero pues lo fundamental del triunfo popular que significó su ascenso es importante. Entre las afinidades que encontraba yo con él, pero esto no en la plática de estos amigos comunes, sino en declaraciones de él, ¿verdad? Durante la campaña quizás, su afinidad, su admiración personal por un personaje norteamericano que fue el presidente Roosevelt, que yo también lo considero el gran estadista del siglo XX, y en la historia mexicana, el general Felipe Ángeles, ¿verdad? Bueno, de Roosevelt habrá ocasión de hablar acerca de su personalidad y su gobierno. Lo que ahorita cobra mucha actualidad es la personalidad del general Felipe Ángeles, ¿verdad? De Felipe Ángeles, pues desde muy temprano yo sabía que mi abuelo fue su alumno en el colegio militar y admiraba mucho al general Ángeles. Fue un gran profesor, un gran ejemplo para muchísimos jóvenes que se cursaban la carrera militar, ¿verdad? Era una persona muy especial, un hombre muy un profesional muy competente, un artillero como poco sabido, ¿verdad? El saber mover bien
las piezas de artillería, hacer fintas con eso, es algo que este hombre cultivó y lo cultivó muy bien. Era una persona muy culta, y además era bondadoso y una persona que buscaba conducir a sus alumnos hacia un buen futuro. No fue, bueno, como todos los militares, se ven envueltos en hechos de armas y hay muertos de un lado y de otro, ¿eh? Entonces, bueno, salvo eso, él le dolía pues las bajas tanto de las propias fuerzas como de las contrarias. Prueba de ello es cómo se comportó cuando le tocó manejar el problema zapatista por encargo del presidente Madero. El problema de los zapatistas en el estado de Morelos, bueno, él se limitó a asegurar la producción de azucarera y asegurar su salida de la zona para ser comercializada en muchas partes, ¿verdad? Y esto pues abrió espacios para buscar contactos con los zapatistas y llegar a ciertos arreglos no muy explícitos, pero sí que funcionaban, ¿verdad? Esto fue Ángeles en el estado de Morelos. Bien, esta gran persona tiene un papel muy importante en la segunda toma de Torreón. Primero, él defiende al presidente Madero hasta las últimas, es apartado, es hecho preso junto al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez y lo separan y lo mandan a viajes de estudios a Europa. Él escapa de Europa y logra reintegrarse a México a las órdenes del general Francisco Villa. Se ubica dentro de la División del Norte. Recuerden que la revolución se hizo en el norte, porque es donde hay mucha gente a caballo. En otras partes del país sí, también, pero ahí hay mucha gente a caballo, muchas cosas y muchas fortunas y cosas que se pueden expropiar y vender. Entonces hay recursos que se pueden expropiar, bélicamente es posible, y además la segunda enmienda de la Constitución norteamericana que da chance a que se vendan armas por todos lados, ¿verdad? Entonces en la frontera puedes comprar armas y eso lo hacen todos los revolucionarios en el noreste. El general Pablo González dirige el ejército del noreste, del noroeste lo dirige Álvaro Obregón, y del centro norte, que es vital, es Francisco Villa. En eso hay la primera batalla de Torreón, se toma Torreón, se cree haber asegurado eso, pero la recuperan los federales. Hay una segunda batalla de Torreón en donde se emplea mucho más artillería a cargo del general Ángeles y se recupera en firme. A partir de ahí se puede avanzar hacia el centro del país a partir de la batalla de Torreón, de tener firme la posición de La Laguna. Y el lugar clave es la ciudad de Zacatecas. La ciudad de Zacatecas es una ciudad donde es un nudo ferrocarrilero, no solo un nudo, sino hay talleres ferrocarrileros, hay maestranza con las herramientas y la maestranza, que es la fabricación de cosas de hierro. Se logra asentarse ahí, ¿verdad? Hay talleres, decía, hay mucho carbón almacenado, muchísimo carbón almacenado. Entonces, lograr conquistar esa ciudad es importante. A partir de Torreón, y una vez que la División del Norte decide lanzarse sobre Zacatecas, finalmente se gana, lo cual es una hazaña, primero que nada, logística, una estrategia, ¿verdad? Bueno, tenemos que conquistar
Zacatecas, porque abre la llave del centro del país y con el centro del país de la ciudad capital, de la Ciudad de México. Entonces, bueno, es conquistar esa ciudad y es una hazaña, primero que nada, logística. Ahí no se dispara un solo balazo. Y después táctica, ¿verdad? Logística porque en un tiempo excelente, creo que 2, 3 días, logra transportar, se organiza el transporte de las fuerzas villistas de cerca de 20,000 hombres a las cercanías de Zacatecas, a Calera. Organizar los ferrocarriles para llevar hombres, municiones, caballos, armas, fusiles, ya dije caballos, otras bestias, y desde luego artillería, ¿verdad? Creo que es lo primero que le preocupa al general Ángeles, pero lo logran situar en Calera en un tiempo fantásticamente corto. Eso ya es una hazaña, es parte de la victoria. Y después portarse inteligentemente en la ciudad de Zacatecas, en la toma de Zacatecas. Empieza entonces, a partir de Calera, a formarse el cerco alrededor de la ciudad de Zacatecas, que tenía 15,000 defensores, alrededor de 15,000 defensores, y la posición alta del Cerro de la Bufa. Tenía ocupado buena parte de la ciudad y el Cerro de la Bufa, ¿verdad? Entonces, eso le daba una ventaja táctica enorme al ejército federal. Lo que hace Ángeles es organizar muy bien el cerco, hacer movimientos, hacer algunos disparos hacia el Cerro de la Bufa, ver por dónde los contestan, estudiar el mapa de relieve, las curvas de nivel del Cerro de la Bufa, que existían, ¿verdad? Y organizar el asalto, ¿verdad? Finalmente, el 23 de junio, 23 de junio o de julio, aquí lo apunté, creo que es de junio, sí, claro, porque en poco tiempo, en julio, renuncia. Bueno, ahí les platico. Lo organiza, hace movimientos, disparos. Una ventaja táctica que tenían las fuerzas federales es un gran reflector para iluminar los movimientos nocturnos de Ángeles, ¿verdad? De las fuerzas de Ángeles. Por fin llega el día en que el general Villa viaja de Torreón a Zacatecas y entonces se acuerda al día siguiente iniciar la batalla de Zacatecas. Todavía en esa noche, la noche intermedia, Ángeles hace cambios nocturnos de cañones y ese tipo de cosas. Una jugada muy astuta, ¿verdad? Y a las 10 de la mañana toma la iniciativa el ejército villista, de la división del norte, toma la iniciativa, empiezan a bombardear, a disparar hacia las posiciones que se sabían donde estaban las fuerzas y la artillería del ejército federal. Desgastan, aíslan las zonas de la ciudad donde hay federales hechos que se hacen fuertes en algún lugar, en diferentes lugares de la ciudad, diferentes barrios, se hacen fuertes ellos, y eso hay que atenderlo, pero la fuerza estaba ahí en la Cerro de la Bufa. Se había pensado que, dado que en este momento ya el ejército villista había marcado la iniciativa de atacar Zacatecas, entonces iba a haber un refuerzo de Zacatecas por parte del ejército federal. El ejército federal tenía que dispersar sus fuerzas ante los posibles caminos en que el ejército constitucionalista avanzara. La costa del Pacífico, la zona central y la zona del noreste y Veracruz, ¿verdad? Entonces, bueno, esto era importante porque en el momento en que se ve que por ahí va la cosa, empieza el ejército federal a tratar de reforzar
la plaza, ¿verdad? Entonces se estima que la batalla tiene que durar menos de una semana para tomar Zacatecas, menos de una semana. Empieza la batalla, se peleaba la batalla y se conquista la ciudad en menos de una semana. Bastante menos. En 7 horas, a las 7 horas de que se oyen balas por aquí y balas por allá, el general Villa recibe un mensaje urgente del general Ángeles. Mi general, ya ganamos, ¿verdad? Huyeron las fuerzas federales, camino a Aguascalientes, camino hacia el centro, ¿verdad? A partir de este momento, el usurpador Victoriano Huerta, el asesino, el Pinochet de por acá, a partir de ese momento se pone a hacer las maletas y presenta su renuncia en julio de ese mismo año de 1914. Este fue el general Ángeles. Esta es la categoría profesional como militar y él trata de evitar derramamientos de sangre, pero los hay muy fuertes en ambos, ya en las escaramuzas dentro de la ciudad de Zacatecas. Además, valientemente, heroicamente, algunos federales se inmolan dentro del polvorín y lo hacen explotar. Un sacrificio, bueno, se tiene que reconocer donde hay ese tipo de actitudes, ¿verdad? Y después de eso, pues ya la vía hacia la Ciudad de México está libre. Aún así, recibe la orden Villa de quedarse en Aguascalientes y la cumple. Y la Ciudad de México es tomada por Obregón, que también venía avanzando muy bien, ¿verdad? Batallas brillantes, no tan grandes, no tan vitales, como la de Santa Rosa y otras así. Esto fue Ángeles. Ahora se le pone el nombre de Ángeles al aeropuerto, al nuevo aeropuerto del Valle de México. Ahí el ejército mexicano, que rinde admiración constante al general Ángeles como un gran antepasado, el ejército mexicano libra la batalla de Santa Lucía y logra en el tiempo que se había planteado inaugurarse el 21, el día de ayer, el 21 de marzo de este año 2022. O sea, eso fue la hazaña del Ejército Nacional, no echando bala, utilizando su gran capacidad de organización, su disciplina, para construir rápidamente un aeropuerto. Me niego a decir que es de clase mundial, es adecuado para México, ¿verdad? Pues hay cosas que no me gusta oír, así como excelencia académica, clase mundial, género, ¿cómo se dice? Visión de género, ese tipo de cosas. Bueno, son cosas que se oyen por ahí, no me desagradan, ¿verdad? Pero pues, hay que oírnos, ¿no? Lo adecuado, ese era adecuado. Yo cuando hice mi servicio militar me di cuenta que teníamos el ejército adecuado en México, ¿sí? Un ejército muy leal para un país con problemas. Y sigo en eso porque los problemas de ahora fue hacer un gran aeropuerto. Era adecuado para lo que se necesitaba, ¿verdad? Voy a ir pronto a conocerlo, tengo ganas de ir a verlo, ¿no? En fin, esto es una hazaña del ejército mexicano y se le debe reconocer. Con esto plantea una marca para la construcción en México, ¿verdad?
Pasa mucho de que hay proyectos que no se cumplen ni en tiempo ni en costos, ¿verdad? Ahí por ahí hay cosas que uno pues piensa mal, ¿no? De connivencia entre constructores y funcionarios y fallan estas cosas. No se cumplen los tiempos ni los costos. Aquí se cumplieron. Entonces, esa, esa, esta situación marca para los próximos constructores de los próximos años un ejemplo que van a tener que seguir. Ojalá que así sea. Por lo pronto, honor al general Felipe Ángeles y mi contento de que se haya logrado el actual aeropuerto Felipe Ángeles, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.